Bueno, os estaba diciendo que junto con el arranque directo teníamos la inversión de giro, ¿no? Los dos que hemos visto. Este de aquí, no sé si era, me parece, la práctica 9. No, la práctica 10 probablemente. Y el inversor lo teníamos en la práctica 11. Vale. Práctica 10 y práctica 11. Bueno, más adelante tenemos en la... Debe de ser la 13. Bueno, igual me estoy equivocando con los números de las prácticas, ¿eh? Tenemos lo que vamos a ver ahora, que es el estrella-triángulo. Estrella-triángulo, ¿vale? El arrancador estrella-triángulo. Este, a su vez, lo podemos tener con inversión de giro o sin inversión de giro. Nosotros, en principio, lo vamos a ver sin inversión de giro. Es decir, tenemos un sentido de giro y dos sentidos de giro. Son las dos opciones que vamos a manejar, aunque ya os digo que nos vamos a centrar en la primera. El otro no es un poco más complicado, tiene más aparamenta, lo que tiene aparte del... Bueno, vamos a ver ahora, de un contactor de línea, pues en vez de tener uno, tiene dos, para que pueda girar en un sentido o en otro sentido. Vale, y luego tengo más arrancadores que no vamos a estudiar. Aquí tendría, pues, no sé, arranque por resistencias estatóricas. Tenemos otro arranque que se llama arranque por autotransformador. Vale. Esto sí más en desuso porque al introducir los variadores, esto sí que está más en desuso. Mientras que el arranque directo, la inversión de giro, un estrella tirar en un momento dado, con motores de pequeña potencia, pues puede seguir presente por ahí. Pero estos otros, bueno, los vais a ver en instalaciones antiguas, sí que los podéis ver, ¿eh? Entonces estos no van a ser objeto de lo que vamos a ver. Estos de aquí, ¿vale? Esto sería la parte de arrancadores, podríamos decir, tradicionales. Y luego tenemos pues lo que sería todo el campo de la electrónica, ¿no? Donde tenemos los arrancadores que podemos denominar electrónicos. Que serían los arrancadores estáticos. Y luego tendríamos los variadores. Vale. La diferencia entre ellos es que el arrancador estático me permite arrancar suavemente el motor con un paso de velocidad gradual desde 0 a la velocidad que yo quiera hacerlo girar, pero tienen una velocidad de giro fija, no puedo regular la velocidad. Pero bueno, me gestiona la protección interna del motor, me hace que la intensidad no tenga un pico, me limita ese pico de intensidad, ¿no? Que al final siempre queremos limitar, que habíamos comentado. Todo eso lo hace una electrónica que tiene dentro, una electrónica de potencias, electrónica pensada para trabajar con corrientes grandes. Y bueno, pues se utiliza mucho porque esa electrónica de potencia hoy en día está ya muy probada, ya tiene muchos años hay muchos años de experiencia tecnológica, podemos decir, detrás de esa electrónica y funciona muy bien. Y luego tendríamos los variadores, que es un paso más, donde además de hacer esos arranques suaves y paradas suaves, puedo regular la velocidad de una manera incluso continua dentro de casi todo el rango de velocidad que puede tener el motor. El uso de variadores de frecuencia es la razón por la cual el motor de corriente continua está en desuso, porque la verdad, en el momento en el que podemos disponer de un variador, el hecho de tener un motor de corriente continua, cuya principal ventaja, recordamos, es que se podía regular la velocidad con un reostato, pues es ya innecesario, ¿no? Además que el motor de corriente alterna, recordar también que tiene un mantenimiento mucho más pequeño, necesita menos mantenimiento que el motor de corriente continua. El motor de corriente alterna es muy simple en construcción, no tiene escobillas y eso hace que va a ser, desde el punto de vista del mantenimiento, pues muy barato de mantener. Vale, por ello, pues los variadores hoy en día es imprescindible conocerlos y, ya os digo, tener una idea de cómo se conectan, lo más importante para vosotros, cómo se cablea,
porque las tareas que os van a tocar van a ser sobre todo de cableado o mantenimiento, o ambas cosas, pues saber cómo se cablea y saber leer y meter algún parámetro que me manden meterle, ¿vale? Desde el mantenimiento, los variadores también son importantes porque guardan lo que se llama un log, un registro de las averías internamente. Cuando entramos en el mundo de la electrónica, pues grabar en una memoria una serie de datos no es nada complicado. Bueno, pues yo puedo acceder, guarda un registro de cuándo se paró, qué valores de corriente había, qué avería se produjo. Normalmente son códigos de averías, ¿no? Parada por falta de una fase o por pérdida de tensión, parada por sobreintensidad, parada por... Vale, eso desde el punto de vista del mantenimiento pues es bastante útil, ¿no? Porque si yo sé mirar esos parámetros, llego al variador y automáticamente sé lo que ha pasado en la instalación. Tengo ya un diagnóstico que el propio equipo me hace de la avería que voy a tener. Hoy por hoy en este tipo de trabajos, y en esto nos existen las empresas, hay que acostumbrarse a manejar software o hay que tener cierta destreza en poder utilizar un software nuevo en no mucho tiempo, atreverse a utilizar un ordenador, a aprender un programa, porque cada vez más el mantenimiento se realiza a través de software de ordenador. Estamos con dispositivos electrónicos conectados muchas veces en red. Esos dispositivos, cuando hay algún problema, vuelcan esa información y yo tengo que acceder a ella, interpretarla, etcétera, etcétera. Vale. Entonces el ordenador es una habilidad que todo el tema de las habilidades digitales que tenéis que desarrollar, ¿eh? Bueno, vamos a concretar entonces. Empezamos con el arranque estrella-triángulo. Finalidad del arranque estrella-triángulo. ¿Cuál era? ¿Lo recordáis? ¿Qué pasa cuando yo conecto un motor en estrella en vez de en triángulo? Arranca más suave, ¿por qué? ¿Qué dos parámetros principales del motor se ven afectados? Bueno, tres en realidad. Uno es la causa, que es que al conectar en estrella yo reduzco la tensión. Porque le llega, si es un motor, por ejemplo, imaginaos que está pensado para funcionar en triángulo a 400 voltios, si yo lo conecto en estrella, a cada fase, en vez de llegarle 400, le va a llegar 230. Le va a llegar menos tensión de la nominal. Entonces, si le llega menos tensión de la nominal, ¿qué pasa? Hay dos parámetros del motor que se ven afectados. Par más pequeño, primera cosa muy importante. El motor tiene, por decirlo de una manera sencilla, tiene menos fuerza, puede mover menos carga, tiene menos par. Ese motor arranca, podríamos decir, como dijo Diego, más suave, ¿no? Pero tiene menos fuerza. Esa es una. ¿Y cuál es la segunda? Que es la que yo estoy buscando. Eso es una cosa que para mí no es bueno. Pero bueno, si me vale para la carga que yo tengo, si me la puede mover igualmente la carga, pues me vale, tampoco pasa nada. ¿Cuál es el segundo efecto? El que yo busco, el deseado. ¿Qué es lo que pretendo cuando hago un arranque estrella-triángulo? ¿Lo recordáis? ¿Alguien lo recuerda? Reducir la intensidad, ¿no? Al igual que estoy reduciendo la tensión, la intensidad se reduce. ¿Vale? Al reducir la intensidad, cumplo a lo mejor pues con esa tabla del reglamento, de la instrucción del reglamento que me decía que tengo que reducir la punta de intensidad en el arranque. Esa es la finalidad que yo estoy buscando cuando hago un arranque estrella-triángulo, reducir la intensidad que absorbe el motor cuando está arrancando. Con el inconveniente del efecto que hemos comentado de que la fuerza del motor se reduce, el motor pierde par, por lo tanto tengo que asegurarme de que aún con esa pérdida de par, el motor es capaz de arrancar lo que tiene que arrancar, es decir, la máquina con su inercia, con su par resistente que tiene conectada en el eje. ¿Vale? Si lo puede mover, pues una opción para reducir la intensidad es el arranque estrella-triángulo. Bueno, este arranque lo podíamos hacer, habíamos visto en el otro tema, de manera manual con un conmutador, es decir, el operario está viendo la máquina, lo arranca en estrella, tiene un conmutador rotativo de 3 posiciones, 0 o parada, estrella y triángulo. Entonces, según él está viendo el motor, lo pone primero en estrella y cuando ve que el motor ya está con una aceleración adecuada, manualmente lo conmuta a triángulo. Aquí en este tema vamos a ver cómo lo podemos hacer de manera automática. Estamos en automatismos. Se trata de liberar al final al operario de realizar las tareas, que la máquina los haga de manera automática. Entonces vamos a ver de una manera sencilla o relativamente sencilla cómo podemos conseguir que la máquina haga ese arranque sola.
¿Vale? Para ello necesito 3 contactores. K1M, K2M y K3M. Advierto que el esquema que vamos a ver no coincide con el que tenéis en la práctica. No hay un único esquema de la estrella triángulo, sino que depende de qué componentes use para realizarlo. Aquí en el libro creo recordar que me parece que lo pone con un temporizador aparte, porque al final el cambio de estrella triángulo lo vamos a hacer temporizado, mientras que nosotros vamos a utilizar un bloque temporizador montado sobre el contactor de estrella. Vale, entonces esas son las diferencias. Si utilizo una paramenta, otra paramenta, me cambia la manera de hacer el circuito de mando. Pero al final el funcionamiento siempre es el mismo, es el que tenéis aquí. En el momento de ponerse en marcha la instalación, deben activarse K1M, que es el contactor que llamamos de línea, y K2M, y K3M, en este caso llama al contactor de estrella, ¿vale? Contactor de línea y contactor de estrella. Contactor de línea es el que está conectando el motor a la tensión, y el contactor de estrella es uno que va a cerrar en la salida de los devanados, va a hacer la conexión en estrella a través de ese contactor. En un segundo tiempo del arranque, cuando el motor está ya prácticamente acelerado, más o menos un 80%, un 70% de su velocidad nominal, desactivamos el contactor de estrella y activamos acto seguido el contactor de triángulo. Hay que hacerlo en ese orden, ¿eh? Primero hay que apagar el estrella y luego conectar el triángulo, porque va a pasar lo mismo que en la inversión de giro. Si meto el contactor de estrella a la vez que el contactor de triángulo, cortocircuito en el circuito de fuerza. Entonces, tengo que asegurarme que entran en ese orden. Apaga K3M, el de estrella, y se conecta K2M, que es el de triángulo. En la numeración de la práctica que vosotros vais a hacer no son iguales. El que es de estrella es el 2 y el que es de triángulo es el 3. Cambia la nomenclatura, pero es lo mismo. También debería de utilizarse, si no lo vamos a poner, pero igual que en el inversor, deberíamos utilizar un enclavamiento. En este caso, entre el contactor de estrella y el contactor de triángulo. Vale, el de línea va a estar conectado todo el rato. El de línea nunca se apaga. Mientras esté funcionando el motor, el de línea está cerrado todo el tiempo. Pero el de estrella y el triángulo no pueden estar a la vez. Lo suyo sería utilizar un bloque de enclavamiento, claro. Bueno, vamos a ver entonces el circuito de fuerza. La pinta que tiene. Vamos a borrar un poco por aquí. Ese sería el circuito de fuerza. Fijaros que ahora accedo a los 6 bornes del motor. Ya no tengo las plaquitas. Las plaquitas que yo tenía en el motor las tengo que quitar, si las tuviese. Primer requisito de todo, antes de discutir nada más. Para poder hacer un arranque estrella-triángulo, el motor tiene que ser capaz de funcionar en triángulo a la tensión de red. Si yo tengo un motor que no puedo conectar en triángulo porque la tensión de red en triángulo es demasiado alta, no puedo hacer nunca un arranque estrella-triángulo. ¿Vale? Por eso, para hacerlo, nosotros aquí necesitamos reducir la tensión, porque nuestros motores son motores de 230 voltios por fase. Entonces no le puedo meter los 400 que tendría si lo conecto en triángulo. ¿Vale? Por eso tengo que reducir la tensión. Estamos, al igual que en las prácticas, las dos que hicimos con motores, reduciendo la tensión para poder ponerlo en triángulo. Bueno, esa es la primera cosa que debería de plantearme. ¿Me vale el motor que tengo para hacer el arranque estrella-triángulo comparado con la tensión que tengo en la red? Si el motor me vale para esa tensión, entonces lo podemos hacer. El circuito de fuerza sería algo como esto. Aquí tenéis el de línea, que es este de aquí. Este sería el de línea. Este sería el de triángulo y este sería el de estrella. En un primer momento, el que va a entrar va a ser este de aquí. Voy a tener el circuito cerrado aquí. Ese va a estar todo el rato y se cerraría este segundo contactor aquí. Esta parte del circuito, en la primera fase del arranque, esa parte no la tengo. ¿Vale? Si seguís el circuito de fuerza, veis que al final lo único que estoy haciendo con el contactor K3M es unir V2, U2, W2 en este puente que tengo ahí, uniéndolo, ¿no? Puenteando los 3 bornes. Es lo que estoy haciendo a través del contactor. Este contactor en la parte de arriba tendrá simplemente 2 tramos de cable que me puentean. El borne 1 con el borne 3 y con el borne 5. ¿Vale? Y entramos con la conexión por la parte de abajo. Pasado un tiempo, el cambio de estrella-triángulo lo voy a hacer con un temporizador. Ese tiempo normalmente se calcula la primera vez, pues
en función de la velocidad, ¿no?, de la observación de la máquina. Lo que haríamos sería apagar este contactor de aquí, es decir, lo dejo abierto, con lo cual esta parte del circuito es como si ya no estuviese, y conecto el contactor K2M por aquí. Vale, y la parte que tendría ahora de circuito sería esta de aquí, que si os fijáis, lo que estoy haciendo es unir si seguimos, por ejemplo, U1, con W2. Bueno, estoy con esto tan grueso que... Con W2, ¿no? Es decir, estoy haciendo esta conexión de aquí, la que haría con las plaquitas de esa manera. Con la segunda conexión, U1 o V1 en este caso, si me voy aquí arriba, con U2, que sería equivalente a poner esa plaquita en los bornes del motor. Y finalmente, si sigo W1, aquí tendría W1 por aquí arriba conectado con V2, que sería equivalente a la tercera placa que tengo ahí, ¿no? Lo que pasa que en este caso, en vez de hacerlo con las placas, lo hago con un contactor externamente al motor. ¿Vale? Al hacerlo con contactores, pues el circuito de mando ya me va a permitir hacerlo de manera automática. El operario simplemente lo que va a dar es a la marcha y la secuencia se desencadena ya de manera autónoma. Se conecta a K1M junto con K3M, que es el de estrella. Al cabo de un tiempo se apaga K3M y se conecta K2M. ¿Vale? Bueno, detalle del arranque. Esto que hay anotado aquí. Calibre del térmico, en este caso, no va en función de la potencia nominal del motor. El calibre es más pequeño, porque la corriente máxima, la mayor corriente que va a pasar por ese térmico, es la corriente de fase del triángulo. ¿Vale? La corriente de cada fase del triángulo es la corriente que va a pasar por ahí, que es la corriente nominal del motor dividido entre raíz de 3. Cuando veáis en electrotecnia la parte de trifásica, vais a ver ahí una serie de fórmulas. Una de ellas es que cuando yo tengo una conexión en triángulo, tengo una carga de este tipo. La corriente de fase, que sería la que está pasando por ahí en medio, la corriente de fase es la corriente de línea dividido entre raíz de 3. Vale, corriente de línea dividido entre raíz de 3. Lo mismo que pasa con la tensión de línea y la tensión de fase en la estrella, pasa con la intensidad de línea y la intensidad de fase en el triángulo. Es una manera de recordarlo. Todo lo que decimos para la conexión estrella con la tensión es aplicable para la conexión triángulo con la intensidad. Y viceversa. Vale. Nada, es un detalle. Simplemente el calibre en ese caso pues va a ir más reducido respecto al motor. Pero porque no está conectado en la parte de la línea, ¿no? Recordar que también cuando tengo una conexión en estrella, al tener menos tensión, la intensidad también va a ser más pequeña. Tampoco voy a tener por la fase, porque en la estrella sí que se cumple. Si yo tengo una conexión estrella, la intensidad de fase es igual a la intensidad de línea. Pero, como estoy a tensión reducida, estoy a menos tensión, esa intensidad no es la nominal, sino que es más pequeña también. Vale. La relación me parece que es 3 veces más pequeña, quiero recordar. Vale. Entonces, la mayor de todas las que voy a tener va a ser la intensidad de fase en el triángulo, que es para la cual calcularé. Lo mismo pasa con los contactores. Los contactores no van a necesitar tener un calibre que yo calculo con la potencia nominal del motor. K1M lo voy a calcular con la intensidad de línea entre raíz de 3. K2M lo mismo, ¿no? Porque está en la fase del triángulo. Y K3M o KM3 que llama aquí sería 3 veces más pequeño que la nominal. El arranque estrella-triángulo tiene una ventaja añadida, que es que los calibres de la paramenta se reducen al estar en la fase. Bueno, un circuito de mando, un posible circuito de mando para
para ese circuito. Este que trae el libro, para mi gusto, no es el más, vamos a llamarlo bonito, o no es la solución más adecuada, pero bueno, es una solución y funciona, ¿eh? Se puede hacer más sencillo. Bueno, vamos a identificar ahí en ese circuito cada uno de los elementos que yo tengo ahí. Bueno, en este caso el circuito es una solución manual, es decir, no tengo un temporizador, sino que lo hacemos a mano el cambio, ¿vale? Tendríamos 3 pulsadores. Arranque, el S3 que es para cambiar de estrella a triángulo y el S1 que sería el paro, ¿vale? Por eso os digo que esta solución, ya de hacer un circuito de mando y hacerlo con contactores, hazlo automático, ¿no? Esto sería el paro, esto sería la marcha y este de aquí sería el cambio, o el paso a triángulo podríamos decir, ¿vale? Porque cuando pulso lo que voy a hacer es cambiar a triángulo, ¿vale? Este esquema no me convence, estoy mirándolo con más detalle. Vale, sí funciona. Ahí porque... Vale, sí funciona porque en el momento en el que yo conecto el segundo, estoy parando primero el K3M, ¿no? Tener en cuenta que este siempre va antes que este, por lo tanto, no llegan a conectar los dos contactores. Lo que siempre tengo que asegurarme, tanto en la inversión de giro como en la estrella triángulo. La secuencia de arranque sería la siguiente. Yo le doy a marcha, S2. Se conecta K1M. Arrancaría el de línea. ¿Por dónde pasa la corriente? La corriente, al conectar K1M y al pulsar, pasa también por aquí, ¿no? Con lo cual se conecta, está conectado K3M, mientras esté K1M. ¿No es eso? Cuando el operario decide que quiere cambiar, lo que hace es, bueno, por aquí sigue circulando corriente, ¿no? Tengo circulación de corriente por esas ramas del circuito. En el momento en el que pulsamos aquí, en este S3, que es el de... Pulsamos ahí, deja de circular corriente por K3M y inmediatamente estamos metiendo corriente por esta rama de aquí, ¿no? Conectamos K2M, se realimenta y en el momento en el que soltamos, bueno, dejo de tener corriente por ahí y dejo de tener corriente por la otra rama. Quedaría en funcionamiento con la realimentación que tiene ahí en paralelo con el abierto de S3, quedaría en funcionamiento el 2, ¿no? El de triángulo, ya de manera indefinida. Vale. Manual, 3 pulsadores, arranque, triángulo y parada. Una primera opción. Esto que tenéis aquí, simplemente la señalización, ¿no? Esta rama de aquí es la señalización del térmico. Eso ya lo vimos, no tiene mayor misterio. Bueno, tenéis la foto aquí de un bloque arrancador estrella triángulo que se puede también, en algunas marcas, comprar como un bloque tal cual, ¿no? Ya te viene con el enclavamiento mecánico que se decía por ahí, el cableado, los puentes hechos y demás. Bueno, de manera automática. Otra opción más. Bueno, arriba nos queda solo el térmico, ¿eh? Vamos... Bueno, no nos hace falta visualizar el térmico. Ese es el circuito. ¿Cómo funciona? Pues ahora solo tengo 2 pulsadores, uno de marcha y uno de paro. Y un temporizador que es este de aquí, que es el que me va a hacer, me va a hacer el cambio. Este de aquí me va a hacer el cambio de estrella a triángulo, ¿vale? Bueno, conecto el circuito igual que antes. Pulso marcha, conecto K1M. Se conecta la realimentación de tal manera que en cuanto yo suelto aquí, sigue funcionando por la realimentación. A la vez estoy alimentando este temporizador, ¿vale? Como K2M inicialmente estaba parado,
que es este de aquí. Fijaros que el circuito lo tiene abierto por ahí, por lo tanto no se puede conectar cuando yo conecto. El temporizador está contando el tiempo. También tengo paso de corriente por aquí, si seguís el circuito. K3M entra a la vez que K1M, ¿no? Al principio. Porque por ahí también pasa corriente. La rama está completamente cerrada. Puede circular corriente. Este de aquí está contando el tiempo y cuando llegamos al tiempo en el que yo lo he tarado, lo que pasa es que este contacto se abre y este de aquí se cierra. Tendríamos este contacto abierto, con lo cual K3M se desconecta y este contacto se cierra teniendo paso de corriente por aquí. Se conectaría K2M, se cerraría ese contacto. Este contacto que yo tenía aquí se abre, por lo tanto dejo de tener corriente por el temporizador. Ese contacto se cierra y este de aquí se vuelve a cerrar. Pero como ya tengo la realimentación del triángulo funcionando, la corriente sigue pasando por aquí. Vale. Bueno, para hacer esto, lo puedo hacer con un temporizador que tenga un contacto abierto y otro cerrado. Aunque fijaros que esta parte de aquí del circuito yo la podría sustituir por un contacto conmutado perfectamente. Si yo en esta parte de aquí, la conexión que hago es esta, aquí tengo un 1,5, 1,6, 1,8, es exactamente igual, funciona exactamente igual, ¿no? Lo podríamos hacer con uno de los temporizadores que tenemos, que vimos ya en una práctica anterior. Lo podemos hacer. ¿Vale? En este caso está pensada para un temporizador que tiene dos contactos separados, uno abierto y uno cerrado. Pero con uno conmutado, tal como está, funciona perfectamente. Ese sería el estrella triángulo automático. Vamos a ver el que vamos a hacer nosotros. Que es un poco más raro porque al utilizar un bloque temporizado es un poco distinto. A ver si lo tengo por aquí. Bueno, si no lo buscamos en la clase del Classroom, que lo tenemos publicado. Aquí, en el arrancador estrella triángulo. Bueno, mirar nuestro circuito de fuerza. Los contactores se llaman de manera distinta, el orden es distinto. El de línea es el 2, que es donde tengo montado el temporizador y el térmico. Y luego tengo el de triángulo el 3 y el de estrella el 1. Es decir, entraría el 2 con el 1 se apaga y luego entra el 3. Salvo por ese cambio de numeración, es exactamente lo mismo que tenéis en el libro. ¿Vale? Exactamente lo mismo. Un detalle, esto para dibujarlo en el Cadesimu, los bornes os los ponen verticales, lo mismo. Estas líneas, en vez de entrar por el lateral, doblarían por abajo y entrarían por abajo en el motor. ¿Vale? Y las de arriba entrarían directas. El Cadesimu no nos permite dibujar el motor en horizontal. Se puede girar, pero bueno, quedan los bornes girados. Bueno, circuito de fuerza, circuito de mando que tenemos nosotros. Voy a dejar que no se vea la parte del térmico. Aquí tenéis la protección con el neutro que retorna y la fase, el térmico con su paro y su señalización, y el resto del circuito sería ese de ahí. Fijaros que tiene ahí como dos realimentaciones, una toma intermedia. Bueno, es un poco raro. Eso un poco raro es por culpa de que yo el temporizador, fijaros que está montado sobre K2M, lleva el nombre K2M. Es un bloque temporizado de tipo neumático, vapor aire. El contactor tiene dentro una membrana el temporizador que tira el núcleo del contactor de ella, empieza a entrar aire y cuando entra suficientemente aire, la membrana se pone en reposo, ¿no? Se dobla hacia atrás y es cuando mueve los contactos. Ese es el temporizador que nosotros vamos a tener montado sobre el K2M, que sería, en nuestro caso, el de línea. Tal cual está el circuito. Cuando yo pulso marcha, que sería S2, la corriente me pasa por aquí. A ver si me lo deja abrir para poder pintar encima aquí. Bueno.
Vale. Nada, es para poder pintar un poco encima. Vale. Pulsamos aquí. Tengo circulación de corriente por esta rama de aquí, porque este está apagado y este está apagado. Este se conecta. Al conectar K2M, tengo también circulación de corriente por aquí. Este contacto se cierra. Por lo tanto, tendría corriente por aquí, por K2M. Y en este contacto auxiliar K1A también tendría circulación de corriente. Este es para señalizar, no tiene otra función. Esta rama está abierta aquí, por lo tanto, por ahí no puede circular corriente. Vale, ¿dónde tengo el borrador? Aquí, aquí. Al conectar K2M, K2M hemos dicho que tiene un bloque temporizado, empieza a temporizar. Cuando llega el tiempo, este contacto se abre, este de aquí se va a abrir y este de aquí se va a cerrar. Voy a tener circulación de corriente por aquí. Como siempre, primero se abre el cerrado, es decir, por aquí dejaría de tener circulación de corriente, se apagaría entonces la parte de estrella y me conectaría la parte de triángulo, que es esta de aquí. Vale. Tiene un enclavamiento, fijaros que aquí tengo el enclavamiento entre las dos, para que, como siempre, no me entren a la vez. Y ya quedaría en funcionamiento el triángulo. Bueno, antes no lo dije, pero en cuanto conecto la estrella, bueno, os lo puse la corriente por ahí, pero realmente pasa por el otro lado, El primero que se conecta, que es K1M, hace que la corriente circule por aquí. En este sentido, circulaba, ¿vale? Y luego nada, esto es la señalización. Como tengo ya un bloque temporizado encima del contactor y no puedo poner más contactos auxiliares, al menos en el que nosotros tenemos, para poder señalizar el cambio lo que hacemos es utilizar un relé auxiliar. El K1A que voy a poner que es un relé es simplemente para señalizar, para tener estos dos contactos ahí de señalización. Se me va a marcar el cambio entre la estrella y el triángulo, ¿no? Bueno, ese es el que nosotros vamos a hacer. Fijaros que pues, las opciones que tengo en los circuitos de mando dependen del material que yo esté utilizando. ¿Vale? No hay un circuito único, sino que puedo tener varias opciones. Una es el del libro, que es este de aquí, con temporizador electrónico, digamos, y otra es la que os he mostrado yo. La mejora de la práctica 13 es precisamente montarlo con el temporizador. Para la solución tendréis que ir al libro y consultar esta solución, pues que os puede venir bien, ¿vale? Podría ser útil. Cambiando, eso sí, estos dos contactos por el conmutado, ¿vale? Porque el que nosotros tenemos tiene contacto conmutado. Pequeño inconveniente. Mirad, si quiero invertir el sentido de giro, tengo que añadir un cuarto contactor, ¿vale? Tendría, en este caso, KM1, KM2 como los dos sentidos de giro, que lo que hacen es lo mismo que hago en una inversión de giro, me invierten dos de las fases, y luego un contactor para el triángulo y otro para la estrella. Este sería el circuito de fuerza de la estrella triángulo con inversión de giro. El circuito de mando, pues ya un poquito más complicado también. Tengo 4 contactores. Este no lo vamos a hacer, en el tablero, que no tenemos contactores para todos para poder hacer esto. Es muy parecido al otro, pero teniendo en cuenta, fijaros que esta parte de aquí es el circuito de mando de una inversión de giro, ¿no? Es como juntar el circuito de mando de una inversión de giro con una estrella triángulo. Y luego aquí tengo, bien cuando esté girando en un sentido, bien cuando esté girando en el otro, este K1M, K2M, ya me hace esta parte de aquí la secuencia de la estrella triángulo, ¿no? Conecto el temporizador, la corriente primero pasa por aquí conectándome la estrella y al cabo del tiempo este se abre, este se cierra y la corriente empezaría a pasar por la otra rama. Empezaría a pasar por aquí. Y aquí ya queda realimentado. Vale.
Bueno, estos os los miráis en casa un poquito, ¿eh? Y lo razonáis. Una cosa con la que vamos a trabajar también en este tema es con el análisis de circuitos. Vamos a partir de circuitos hechos y preguntas sobre el circuito. Porque de cara a las averías y el mantenimiento tengo que tener la idea de cómo funciona. Ahora ya, a partir de ahora ya no nos vale solo montar el circuito. Todo lo que es el montaje, la técnica de montaje, el cableado, cómo se cablea, las bornas, todo eso lo hemos trabajado hasta ahora. Vamos a necesitarlo porque eso ya lo tengo que saber. Pero ahora tenemos que hacer ese esfuerzo de comprensión de los circuitos, de saber interpretar un circuito que me dan, cómo funciona. Porque para buscar la avería, sí o sí necesito saber entender cómo funciona. ¿Vale? Es un entender el circuito no a nivel de diseñar, sino a nivel de analizar, ¿vale? Una cosa es el diseño, yo me invento un circuito para que haga una función, que eso lo hemos estado trabajando con los trabajos y demás, y otra cosa es el análisis. Yo tengo un circuito que me dan y tengo que saber cómo funciona, porque esa es la clave para poder reparar las averías. Eso y seguir los procedimientos de trabajo que me den en cada caso. ¿Vale? Hoy vamos a dejarlo aquí, la parte de explicación. Continuaremos mañana. Ahora vamos a emplear la segunda hora, como siempre, para seguir con el taller. Vamos a ver la nota que os había puesto ahí y así vemos hasta dónde o dónde vamos a empezar, los que ibais un poco más atrasados.